Asimismo se llama el mensaje de esta mañana, segundo de Crónicas 7:14, oiré, perdonaré y sanaré. Y resulta que dice el texto en segunda de Crónicas, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria al Señor por eso. No escuches amén, porque realmente esto es el deseo de Dios. El deseo de Dios no solamente es oír nuestras plegarias cuando las subimos a Él, sino también es que a la hora de buscar su rostro, a la hora de convertirnos de nuestros malos caminos, a la hora de humillarnos, entonces Él oirá, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Este texto, familia, ocurre dentro del contexto inmediato después de la dedicación del templo de Salomón. Salomón construye un templo que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hermoso, ya no existe, pero según los datos históricos lo sitúan como una de las maravillas del mundo antiguo. Y entonces cuando ya está inaugurando el templo, Salomón hace una oración tremenda, está en el capítulo número 6, en el capítulo anterior a este, donde él pide que sea escuchado el pueblo, pide que sea perdonado el pueblo, pide que sea sanada la tierra, pide sanación para todo, pide que Dios lo escuche y que perdone y todo esto. Y entonces, en respuesta a esto, Dios desciende y dice estas palabras. Pero Salomón, vamos atrás, Salomón hace la inauguración del templo y antes de consagrarlo lleva todos los artículos, todos los elementos que van en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahí lleva el altar del sacrificio, lleva el altar del incienso, lleva todo, el candelabro, y entre ellos lleva también el arca del pacto. Y aquí quiero detenerme porque encontré una lectura, en mi lectura encontré un texto que me removió por dentro. Y dice Hebreos 9:4, dice, hablando Pablo del arca, dice del santuario, dice, el cual tenía, el santuario, el lugar santísimo, el cual tenía un incienso o un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Ahora, en ella, en la que estaba, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, el arca tenía estos 3 elementos. Las tablas de piedras, escritas por el dedo de Dios, tenía el arca de Aarón que reverdeció, la vara, y tenía también el maná. Pero hay algo que después, siglos después, ocurre algo interesante, y es que cuando se nos describe en segundo de Crónicas y en primero de Reyes 8, pasa algo interesante. Y es que Salomón lleva el arca y miren lo que dice allí. E hicieron salir las barras de modo que se vistiesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera. Y ahí están hasta hoy. Ahora viene el 10. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Fíjense, si siglos antes, en los tiempos de Moisés, estaban 3 elementos que señalaban 3 testimonios de Dios para su pueblo, o sea, las tablas de la ley que simbolizaban las propias palabras de Dios escritas con su dedo y el pacto con su pueblo. Estaba también el maná, que significaba la provisión de Dios, su fidelidad para proveer día tras día al pueblo. La vara de Aarón que reverdeció, que simbolizaba también el testimonio del liderazgo debidamente o divinamente instituido por Dios al pueblo de Israel. Bueno, pues ahora, en el tiempo de Salomón, solo había las tablas de piedra. Y esto es triste. Algunos historiadores dicen que se perdió, los otros 2 elementos se perdieron cuando estuvo el arca en manos de los filisteos, pero no hay un consenso real sobre eso.
Lo que sí sabemos es que estos tres elementos, de estos tres solo quedaba uno. En el transcurso, en el andar espiritual, Israel fue dejando cosas en el camino y fue perdiendo cosas importantes. Perdió el testimonio, los milagros que Dios había hecho en el pasado. Perdió también el testimonio de la manera en que Dios les dio provisión durante tanto tiempo, pero les quedaba la ley. El arca estaba medio vacía. Y esto duele leerlo, porque fíjense, el pueblo Israel perdió todo menos la ley. ¿Será que estoy hablando para alguien en esta mañana que en su andar, en su peregrinar cristiano, en este mundo tan difícil, tan complejo, ha ido perdiendo cosas y le queda su arca, el arca de su vida medio vacía? ¿Solamente le queda la doctrina? Estoy hablando para alguien tal vez con el que perdió poco a poco aquel primer amor que lo hacía tan efusivo, que lo hacía venir a la iglesia a todos los servicios, que nunca le agarraba tarde, que siempre leía la Biblia, que se levantaba para orar temprano, que apartaba tiempo para predicar, para escudriñar de verdad la Biblia, pero lo perdió todo poco a poco y hoy solo le queda la ley en su corazón. Lo bueno de todo esto es que a pesar de que se perdieron algunos elementos importantes, el arca siguió siendo arca. El arca siguió siendo el lugar donde Dios seguiría habitando. Familia, y las cosas no se pierden de un golpe. No, las cosas se pierden poquito a poco. Los límites se van corriendo poquito a poco. Cuando Lot vio las llanuras de Moab, de Sodoma y de Gomorra, no se metió allí de una vez. Fue corriendo sus estacas, fue corriendo las casas de campañas de su campamento poquito a poco allí hasta que se metió donde se metió. No fue de un golpe. Y nosotros vamos perdiendo poquito a poco las cosas que nos definen como un pueblo sagrado. Y del mismo modo que Israel perdió cosas sagradas, aún estando cerca de lo sagrado, puede ser que nosotros corramos el mismo peligro. Estando en constante comunión con las cosas sagradas, vamos perdiendo lo sagrado nosotros. Estar involucrados en las cosas de Dios no te garantiza estar con Dios. Puedes estar muy involucrado en las cosas de Dios y estar muy perdido también. Porque el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Dios mira el corazón. Perdemos el maná de la dependencia, perdemos la vara de la autoridad espiritual, porque una cosa es autoridad espiritual y otra cosa es poder. Hay mucha gente con poder, pero sin autoridad espiritual. Se pierde lentamente la gratitud, esos motivos lindos de dar gracia. Se pierde lentamente la dependencia diaria, la sensibilidad espiritual. Se pierde lentamente la autoridad moral, la frescura con que una vez veníamos a la iglesia. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya estamos en Sodoma y en Gomorra. Y andamos con el arca de nuestras vidas vacía. Faltan cosas dentro en nuestra vida. Nuestra arca quizás ya no carga el maná de la dependencia. La vara reverdecida del liderazgo que nació una vez en el pasado. Pero hay algo que interesante. En el arca no había más que 2 tablas de piedra que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban o que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas y los cantores, esto fue cuando se inauguró el templo, cuando se dedicó el templo. Dice que los levitas y los cantores, los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterio y arpa. Imaginen la escena, una fiesta al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas.
120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Repite conmigo, alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Miren qué clase de fenómeno se formó aquí. En plena inauguración, en pleno servicio, todo estaba organizado, cuándo iba a empezar, cuándo iba a terminar, un horario, un orden, tú vas primero y yo voy después. Estas son las partes especiales que vamos a cantar. Descendió Dios, interrumpió todo aquello. Y los sacerdotes que estaban ministrando tuvieron que dejar de ministrar. Todo porque descendió Jehová. Se formó un clase lío allí. Dígame tú, la gente dice, no, pero ahora, oye, se rompió el orden. Los sacerdotes tuvieron que cesar, que dejar de ministrar. Si estaban hablando, profetizando, si estaban predicando, haciendo lo que sea en los asuntos que les atañen, tuvieron que cesar porque descendió Jehová. ¿Qué falta hace que en cada iglesia de este mundo el orden se trasloque porque descendió Jehová? ¿Qué falta hace que en nuestras vidas, en el arca de nuestras vidas, en el templo de nuestras vidas, las cosas cambien de sentido porque llegó Jehová? Pablo pensó que iba a ser un doctor de la ley, un rabino judío, uno de los grandes de su época para siempre dentro del pueblo judío, pero no sabía que Dios lo estaba preparando para una misión diferente. La iglesia tiene un rumbo, pero Dios define el futuro. La iglesia tiene un rumbo, pero Dios define el futuro. Y es curioso, en el arca no estaba el maná, no estaba la vara de Aarón, el pueblo había perdido en el camino. Ves a saber cuándo fue que perdieron esos elementos importantes, solo les quedaba la ley. Pero fíjense, Dios no había descendido no porque faltaban elementos, sino porque faltaba un corazón dispuesto para recibirlo. Y únicamente cuando el pueblo estuvo dispuesto, unánime, cantando, alabando, orando, adorando al que vive, entonces en pura comunión descendió la nube de Jehová y cubrió toda la casa. Dios no busca templos perfectos, Dios busca templos disponibles. ¿Habrá en esta mañana un templo disponible para Jehová hoy aquí? Amén. No me refiero solamente como pueblo, me refiero también en tu familia. ¿Tu familia es un templo disponible para que Jehová descienda? ¿Tu vida es un templo disponible para que Jehová descienda? Amén. Pueden haber cambios, pueden suceder cosas que no esperas, pero siempre es mejor estar en la presencia de Dios que en los logros que pudiéramos lograr fuera de Él. Gloria al Señor. Dios no esperó a que el arca estuviera perfecta para derramar su gloria. Dios esperó que el pueblo estuviera dispuesto para recibirlo. Y hoy es un día perfecto para estar dispuesto para recibir a Dios otra vez, para renovar nuestro pacto con Dios, porque tu vida es arca. Tu vida es arca. Tu corazón es templo y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Prepara tu vida, prepara tu espíritu, prepara lo que eres, pero únicamente para Dios. No lo prepares en base a lo que piensas que sería mejor para ti. Prepáralo en base a lo que sabes que es mejor para ti, pero desde la perspectiva de Dios. Porque nuestros caminos parecen buenos, pero generalmente su fin es fin de muerte, es fin de mal. No es lo que tú quieres, es lo que el rey quiera. No es tu agenda, es la agenda que el rey quiera. No es en tu calendario, es en el calendario que Jehová quiera. Por eso prepara tu arca. Quizás falten algunos elementos, quizás hayas perdido cosas en el camino, pero hoy, en esta mañana, el arca debe estar disponible para Jehová. Y otra cosa interesante es que en el arca estaban aún las tablas de la ley.
que simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. En la antigüedad, lo había dicho ya en la clase de discípulos que tenemos los martes a las 6:45, así que los estoy invitando. Este sábado vamos a hablar sobre el pecado, pero con una perspectiva bien holística, ¿ok? Les va a encantar, estoy seguro. Vengan, 6:45. Y lo había dicho este martes pasado y el antepasado que hablábamos sobre la ley de Dios. Y es que en la antigüedad habían diferentes formas de sellar pacto con otra persona. Estaba la manera de escribir el pacto doble, una copia para cada parte. Y eso fue lo que sucedió en las tablas de la ley. Por eso dice Éxodo que las tablas estaban escritas las dos por ambos lados. No eran 4 mandamientos en uno y 6 en otros. No. Estaban los mismos mandamientos, por los 10 mandamientos en una tabla por ambos lados y la misma copia en ambos lados en la otra tabla. Entonces, eso era muestra de que había un pacto sellado entre las dos partes. La otra manera era con sal, se sellaban pactos con sal. Por eso dice Jesús que nosotros somos ¿qué del mundo? Somos la sal del mundo, no solamente porque le damos sabor, como dicen algunos, por la comida, sino porque somos los que preservamos el pacto. Porque la sal tiene un componente de preservación. Y nosotros, su pueblo, ustedes, somos los que preservamos aún en este 2025 el pacto de Dios con su pueblo, el nuevo pacto. Y está la tercera manera, que es lo que vamos a hacer dentro de un rato, o a recordar dentro de un rato, que es que se picaban, se partía un animal limpio en dos y se colocaban en dos extremos, y las dos partes que iban a hacer pacto pasaban entre esas dos, o ese animal partido, y entonces de esa manera decían, así como le sucedió a este animal, que suceda a cualquiera de los dos que incurra en el pacto. Y por eso Jesús dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, porque ratificó el pacto de Dios con su pueblo, pero de manera unilateral. Toda la maldición que merecemos nosotros cada vez que irrumpimos en ese pacto, ya la cargó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el cuerpo que se partió fue el de Jesús. Y aquí aparecen solamente dentro del arca las tablas de la ley. Y es interesante que hoy no tenemos un arca físico, no tenemos las tablas de la ley física, pero sí nuestro cuerpo es un arca. Nuestra vida es un arca del pacto. ¿Por qué? Porque vemos reflejado después, allá Pablo habla en Hebreos 8:10, el nuevo pacto que es para nosotros, y dice, pondré mis leyes ¿dónde? Y las escribiré ¿dónde? Ya no en tablas de piedra, sino es en tu mente y en tu corazón. Por eso nosotros, hoy en esta mañana, puede ser que dejemos cosas en el pasado, que puede ser que alguno no esté preparado totalmente de manera espiritual y no se siente perfecto, pero yo te digo en el nombre de Jesús, que dejes que el Espíritu actúe, porque Dios dice en esta mañana, yo quiero descender a tu vida y quiero que me des lo que queda. Lo que dejaste en el camino se olvidó, pero dame lo que queda para restaurar todo lo demás. Puede ser que estoy hablando con alguien que tiene una vida rota, con áreas grises dentro de sí, alguien que tiene un matrimonio cuarteado, una vida a medio construir, unos sueños engavetados, unos anhelos empolvados. Bueno, pues trae todo eso que te queda a los pies de Jesús y muéstrale lo que hay dentro de tu arca. Es la única manera de poder lograr un encuentro sincero con Jesús, sin hipocresía, sin hipocresía. Porque aunque el arca se haya perdido, todavía queda el elemento del pacto de Dios contigo. Escribiré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Hermano mío, vuelvo otra vez a 2 de Crónicas 7:14. Dice Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscan mi rostro, y se convierten en sus malos caminos, entonces desde los cielos oiré y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cada promesa en la Biblia
tiene una condición. Son promesas condicionadas. Hasta la salvación, la promesa de la salvación tiene una condición. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la promesa? Que tendrá vida eterna. ¿Quién? ¿La condición cuál es? Todo el que cree. La gente piensa que Dios mandó a Jesús, Dios envió a Jesús al mundo para salvar a todos. No, Dios lo envió al mundo para salvar a todo aquel que en Él cree. El que no cree se pierde. Pero todos tienen la posibilidad de creer en Él. Cada promesa en la Biblia tiene una condición. Y procurar el cumplimiento de una promesa en nuestra vida sin cumplir las condiciones bajo las cuales fueron dadas esas promesas se llama presunción. La promesa aquí es que Dios va a escuchar, que Dios te va a perdonar y Dios va a restaurar lo que está roto en tu vida. Pero la condición aquí es humillarse ante Dios, es orar, buscar a Dios con sinceridad y apartarse del pecado. Y digo buscar a Dios con sinceridad, con el apellido, porque puedes buscar a Dios toda una vida, pero no con sinceridad. Entonces no funciona esa promesa. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nuestro ego hable más alto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir buscando a Dios en hipocresía? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer como si estuviéramos clavados en el área de pecado del que no salimos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir practicando lo mismo que siempre se nos ha señalado? Hoy es el día de volvernos a los caminos que Dios desea. Hoy es el día, muchachos, de rectificar lo que estás haciendo, de quitar de tu corazón esas raíces de amargura, esas batallas internas. Hoy es el día de encontrar salvación. Hoy es el día de sentirte libre, de encontrar libertad en Jesús y de aplicar la ley universal de Dios. Porque está la ley universal de Dios y están las leyes de Dios. La ley universal de Dios es esa de la que habla Santiago capítulo 2, que se llama la ley de la libertad, que es la ley del amor. La única manera de ser libre de todo lo que te tiene atado, la única manera de poder llenar esos espacios vacíos de tu barca es dejando que el Espíritu Santo haga en ti que cumplas la ley universal, la ley de la libertad, la ley del amor. Porque de nada sirve, como dice Santiago, que cumplas la ley suprema, que es la de los 10 mandamientos, sin cumplir la ley universal, sin amor. Hay mucha gente cumpliendo los mandamientos, pero sin amor. Entonces eso no es buscar a Dios de todo corazón. Eso es buscar a Dios de manera hipócrita, sin sinceridad. En esta mañana vamos a hacer un rito y le pido a los oficiales que pasen al frente. Ven que hoy prediqué cortico. Ahí estaban preocupados, tranquilos. Okay. Les pido a los oficiales que pasen, los que van a oficiar junto conmigo, los ancianos, ya los diáconos y las diaconisas están acá, que pasen al frente y ocupen sus lugares. Porque hoy vamos a recordar un evento importantísimo en la historia de la humanidad. Yo diría el evento más importante, que es la muerte de Jesús. Nosotros merecíamos morir, es más, merecemos morir eternamente. Nosotros merecemos todo lo que nos pasa, porque somos malos. Y en los mejores casos somos buenos. Pero no basta con ser bueno, hay que ser benevolente, hay que ser un alma transformada. Pero gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, gracias a su resurrección que le dio validez a esa muerte, hoy nosotros estamos aquí atrapando, agarrando, sosteniendo una promesa que es la promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, de la regeneración del carácter, la promesa de tener acceso total al Espíritu Santo, la promesa de tener acceso total a esos seres celestiales que están a favor nuestro y están trabajando junto a nosotros en el plan de salvación, los ángeles. Y por medio de estos elementos, el pan y el vino, estamos recordando
ese evento, esa muerte. Y de esta forma le doy comienzo